Bueno, pero estos eran como los avisos, la presentación, el saludo. Vamos a ir entrando en materia. Para quienes no la conocen, les quiero presentar a Mónica Triana Jimeno, la autora de Limpia la Casa, el 8º volumen de la colección. La primera palabra con que la editorial presenta a Mónica es como escritora, pues además de Limpia la Casa tiene otros 2 títulos publicados, Árboles de Viaje y En el Parque. Mónica, para no hablar yo solo tanto, háblanos un poco de esos 2 libros, Árboles de Viaje y En el Parque, que son los antecedentes de Limpia la Casa. Buenas noches a todos, muchas gracias por venir, es una gran alegría compartir con ustedes aquí y con Manuel, con Jaime, que es el director de la editorial, a todos los que hacen parte de la colección. Pues es un agradecimiento siempre, digamos que uno siempre comienza con estos agradecimientos porque en realidad estos son trabajos que son colectivos también, entonces vienen de un esfuerzo colectivo que siempre vale la pena mencionar, de todos los autores que acaba de mencionar Manuel, pero también de todo el esfuerzo de idear la colección, de escoger los autores, de todo lo que significa la edición y de todo el grupo que hace parte para que pues este milagro que es poder tener la oportunidad de publicar géneros distintos y que amanezca, como dicen los indígenas, que amanezca. Entonces pues muchas gracias por ese amanecer, porque esto realmente es un amanecer para uno, para mí como autora, pero para todos los que hemos hecho parte de la colección es un amanecer. Bueno, y Árboles de Viaje y En el Parque. Sí. Cuéntanos un poquito de esos 2 libros. No me acordaste la pregunta, porque sí, esos son 2 libros anteriores, Sensaciones, Árboles de Viaje. Árboles de Viaje es un libro que yo escribí hace 20 años, exactamente, y se hizo en un viaje en el cual yo comencé a escribir el género de la poesía, y ese género comenzó a surgir espontáneamente, sin ser premeditado, sin ser planeado, y en esa época en Villa de Leyva, en el sitio donde yo lo fui escribiendo, se daban como unas lecturas a las cuales, en una casa muy bonita que se llama Juan de Castellanos, que es donde vivió el cronista Juan de Castellanos. Entonces yo viví en esa casa y ahí comenzó como, sin pensarlo, ese género de la poesía. Entonces Árboles de Viaje habla como, es un libro más místico, por así decirlo, y En el Parque. Luego En el Parque es un golpe, es un choque, es un choque con la vida, viene de una profunda herida y habla de esa herida. Y ese En el Parque ya viene después, cuando yo conozco a Jaime y los talleres que él hace, basados en sensibilidad, en juegos, en despertar la conciencia, y a partir de ese despertar lo compartimos en grupo, y eso que genera un viaje pues bien interesante, y ahí surge pues, se va creando En el Parque, que es el segundo libro, que también es de poema. Fíjate que ese parque nos lleva también al origen de tu libro, pero también al origen de la editorial, porque la editorial Domingo Atrasado nace en ese parque de Usaquén, donde Jaime Londoño todos los domingos realiza su taller gratuito y abierto al público de poesía, y de ahí viene la editorial Domingo Atrasado, y ahora la colección Respirando el Verano, y ahora la serie Otros Ámbitos. Entonces ahí se van uniendo los hilos con los que tejemos esta historia de Limpia la Casa. Pero también aparece en tu currículo la palabra actriz, y quisiéramos que nos hables un poco de ese trabajo tuyo como actriz, donde se nos habla de la obra Sensaciones de Viaje y el ensayo de Aurora, que es dramaturgia tuya. De Aura, sí, lo escribí mal. Sensaciones de Aura, el ensayo de Aura y Sensaciones de Viaje, que son dramaturgia tuya, que es tu escritura, tu imaginación, pero también puesta en escena tuya. Entonces ya hablamos de esa labor como escritora de poesía, ahora escritora de teatro, pero también actriz.
Coméntanos algo sobre esa experiencia. Pues sí, yo estudié literatura primero en la Universidad Nacional y toda mi carrera y la orientación incluso de mi colegio, de mi carrera, después de la Nacional, toda fue en el ámbito del ensayo y de la literatura. Entonces es un campo muy mental, o sea, mueve mucho todo el campo mental, el intelecto. Obviamente para los que están acá y son escritores lo sabrán, y pues para los que son lectores también, pero es un campo que mueve mucha mente. Y yo en dado momento sentía que quería mover otras cosas, o sea, que tenía ganas como de sentir también el cuerpo, de sentir, de jugar también, porque el teatro es basado en el juego. Y entonces me decido como a irme a donde los actores, a diferentes actores de Bogotá y a entrenar con ellos. Después estudio en unos años en la Casa del Teatro. Bien, adelantemos ya presentando el libro, que ese monólogo, el ensayo de Aura, es uno de los textos que aparece dentro del volumen Limpia la Casa. Vamos dando noticia del volumen. Ahorita estamos enfocados en la escritora, pero luego corremos el reflector y enfocamos el libro. También una palabra que usa la editorial para presentarte es pedagoga. Pero esa palabra queda ahí un poco en el misterio, y sé que los lectores cuando lleguen al libro y dice escritora, actriz, pedagoga, ¿cuál es tu ejercicio pedagógico? Pues que me tocó seguir la herencia de mis papás son profesores ambos, y no me tocó, sino que pues por ¿cómo se dice eso? Por inercia. Inercia sí, inercia y pues sí, igual estudiando literatura, pues eso es un poco el campo de enseñar. Entonces me dediqué en las universidades como por más de 10 años a hacer unos talleres loquísimos, y a mí me decían, enseñé una cantidad de materias y yo no sabía mucho de los contenidos de las materias y en tan poco tiempo. Entonces yo lo que hacía era como hacer una especie de talleres de lenguaje con mucha creatividad para que la gente entrara en contacto con eso, entrara en contacto con sus pasiones y entrar a pensar que la escritura también viene de una cosa bien pasional. O sea, es intelectual y es investigativa, pero también tiene la pasión. Entonces ahí fue cuando en las universidades me meto a hacer esos talleres. Y ahí se juntan varias cosas, ¿no? Porque está lo escénico, está lo literario, está lo poético, pero empieza a aparecer el tema indígena. Y estuve averiguando por ahí y me hablaron de un mambeadero escénico. ¿Qué es un mambeadero escénico? Un mambeadero escénico, sí, eso es bueno, mambeadero, la palabra mambeadero viene del encuentro que yo tengo con un amigo que es Isaías Román hace por más de 20 años, y él me comienza a introducir en esa cultura. ¿Y qué es el mambeadero? El mambeadero es un espacio que los indígenas tienen en la noche para resolver problemas. Entonces es un espacio que se da después de lo que pasa en el día, la agricultura, la caza, todo lo que sucede en la selva, y por la noche, de 6 a 12 de la noche, se abre el espacio del mambeadero, que es un espacio en donde se hacen todas las preguntas acerca de problemas o de cosas que se necesitan solucionar, y están los líderes, los caciques, que son los que lideran ese espacio. Y el mambeadero es un espacio también como de, no sé si ustedes, me imagino que sabrán la palabra meditación, que la conocen. La meditación es como una postura que se acoge para recibir algo de lo divino, o sea, algo que no está necesariamente en nuestra cotidianidad. Entonces, en esa meditación, que ellos la tienen con una postura especial, que es la postura de estar acurrucado, por horas se quedan acurrucados, y esa finura de la respiración, que pasa también en la meditación, como en el yoga o en las prácticas de meditación en general, se hace muy fina, se hace muy delgadita. Entonces el conocimiento comienza a surgir porque comienza a haber una palabra como distinta a la habitual.
es una cultura basada en la orientación de los problemas. Eso a mí me llamó la atención porque yo sentía y vivía que en esta cultura no lo teníamos. Entonces cogí como esa idea y en el teatro pasa mucho que las personas revelan sus más íntimos problemas, lo que tienen, lo que les pasa. Entonces el hecho de combinar un mambiadero, o sea, la idea de poder solucionar problemas, pero a través de lo que es nuestra cultura, que es la creatividad. Cómo la creatividad puede ser como un medio para que nuestros asuntos también salgan. Y eso es un mambiadero escénico. ¿Tú cómo haces un mambiadero escénico? ¿Qué haces en un mambiadero escénico? Pues ahora podemos hacer como una especie de mambiadero escénico. Es decir, ¿podemos hacer acá un ejercicio? Pues ahí tenemos máscara, tenemos cenajas, tenemos fuego, sí, tenemos público. Sí. 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 Entonces, digamos que es una cosa como nueva, que es una cosa nueva. Y digamos que en el slam que se organizó en diciembre, a los despechos y a los ancestros, yo usé mucho ese concepto de mambiadero escénico, cómo a través de problemas o asuntos que teníamos, a través del cuerpo, a través de la voz, a través de los textos que teníamos, íbamos creando y íbamos haciendo que esos problemas o esas cosas surgieran para volverse escénicas. Sí. Bueno, ahí vamos calentando para ver si nos sale el mambiadero escénico. Bueno, y otra palabra un poco misteriosa ahí al leer el libro es la palabra artesana. Porque bueno, uno entiende que una escritora sea artesana de palabras y que una actriz sea artesana en un mambiadero escénico y en la pedagogía que significa ese mambiadero escénico. Pero, ¿cuál es tu trabajo como artesana? Para que nos enteremos y de pronto nos interesemos en esa otra parte de tu labor. Bueno, aquí está un maestro artesano. Sí, porque yo comencé también a sentir que tenía que trabajar con las manos. O sea, yo no soy, o sea, yo en esto soy como una persona que está como en el camino de la vida y que está aprendiendo, obviamente, ¿no? Pero sí, o sea, digamos que el hecho de sentir que las manos son importantes, que lo que se hace con las manos, de hecho los mitotos dicen que las manos son el sabedor, ¿sí? Que todas las manos dan cuenta de la riqueza de la persona. Entonces me puse a explorar por un tiempo todo esto de las artesanías. Acá está César Giraldo, que es un maestro artesano, y a través de los cursos de él principalmente, me comencé a dar cuenta que esto era todo un viaje para hacer objetos, ¿sí? Entonces pues, y me gusta como el hecho de que en las cosas intelectuales siempre haya como esa posibilidad de ser artesano. Bueno, pues aquí vamos entendiendo y vamos conociendo a Mónica Triana, una escritora, actriz, pedagoga, artesana, intelectual que no se resigna a trabajar solo con la mente, sino con las manos, con el cuerpo, para tejer escenas, palabras y demás. Vamos a irla conociendo más, pero vamos a mover el foco hacia el libro. Para el libro Limpia la Casa, Mónica seleccionó 17 poemas, 3 cuentos, un ensayo y un monólogo, ¿no? Esa variedad de géneros nos permite escuchar en un mismo registro, se puede decir, que es su voz, pero distintas versiones de la realidad, distintas miradas hacia la realidad, como son los géneros. El libro se titula Limpia la Casa. Es un título ambiguo que puede ser entendido de varias maneras, pero creo que para que le contemos a los que vinieron acá, que son privilegiados, el secreto de dónde viene ese título, nos tienes que hablar de tabaco y coca. No sé si mejor que nos lo hables o si no lo quieres leer, pero el relato de tabaco y coca para entender por qué limpia la casa.
Bueno, entonces, a ver, pues voy a leer un fragmento que fue lo que leí en la primera lectura. Digamos, bueno, me trajo un manerito muy... Úsalo mientras Vamos a usarlo. claro. Toda la palabra esparcida, todo el cuerpo esparcido, fue armándose hacia el Padre Creador, se fue uniendo. La palabra era porque todo era puro susurro, como un viento nomás, y se fue armando hasta que sale la palabra. Cuando sale la palabra, nosotros decimos es porque se cuajó. De ahí viene la palabra Ragnan. Nos vamos a saltar mucho de creación. El Padre Creador, cuando creó este mundo, se sostenía con un hilo mágico, con un hilo de poder, Osíraca. Él se paró en la punta de los dedos de los pies a ver si aguantaba el mundo con él, y el mundo aguantó. Suavemente se fue soltando y se paró. Puso los pies bien y aguantó el mundo, porque ese hilo de sostenerlo estaba sosteniendo, y por eso se llama Padre sostenedor de las cosas. Ragnana significa que el mundo se cuajó, que varias cosas se unieron para que no se desbarataran. Luego el Padre se arrodilló y después de eso se acurrucó, Ragnana. Entre más se creaba, más sabiduría se hacía en él. Es decir, se fue sentando. A sentarse es la palabra Ragnana. Es por eso que nosotros cogimos esta posición para adorar a Dios. Isaías pregunta, en la formación dentro de la matriz, ¿cuál es el verdadero banco? La cabeza. Ahí estábamos sentados, entonces nosotros decimos en símbolo de que en esa matriz nos estábamos formando, estábamos comiendo, estábamos tomando, debemos seguir sentados en esa misma banca. Por eso nuestra banca se llama banca de pensadores. Se sienta alguien para seguir pensando, seguir bebiendo y seguir alimentándose como lo hizo adentro del útero. Por eso la banca significa que se asienta el conocimiento. Así como está Ragnana, está esencia de coca, esencia de tabaco. Es una pareja muy antigua que está al comienzo del mundo, coca y tabaco. Coca y tabaco es una pareja que se conoce y se comienza a pelear. Y ellos se pelean tanto que se llegan a tal punto que se llegan a dar puños. Entonces Coca decide decirle a ella, a Coca le dolía mucho que ella amenazara que se fuera de la casa, porque ella le decía yo me voy a ir de la casa. Y entonces
Tabaco le decía, yo me voy a ir de la casa, si siguen estas peleas, yo me voy a ir de la casa, si siguen estas peleas, yo me voy a ir de la casa. Y entonces Coca no le decía nada, pero lo sentía muy fuerte. Y entonces, hasta que Tabaco se fue, finalmente. Y cuando ella se fue finalmente, pues fue cuando Coca sintió realmente la ausencia de ella, la sintió muy profundo, sintió el dolor y se sintió solo en su casa. Entonces ella ya no pudo volver, ella se fue caminando hacia los confines del mundo y desde el otro mundo le mandó un sueño a Coca, y le dijo, Coca, si quieres que yo vuelva, tú tienes que limpiar tu casa. Y de ahí viene el título del libro. Le dijo varias veces en el sueño, Coca, si tú quieres que yo vuelva, tú tienes que limpiar tu casa. Y Coca se fue a limpiar la casa, y barrió y trapeó y dejó toda la casa perfecta. A la siguiente noche le dice, Coca, si tú quieres que yo vuelva, tú tienes que limpiar tu casa. Entonces, Coca lo que hizo fue al otro día otra vez volvió, barrió, otra vez volvió, trapeó, otra vez dejó la casa limpia. Y otra vez le volvió a mandar un sueño, Coca, si tú quieres que yo vuelva, debes limpiar tu casa. Y Coca volvió a barrer la casa. Entonces, debido a que Coca no le entendió a Tabaco qué es lo que le estaba diciendo ella, Tabaco nunca pudo volver físicamente. Volvió de otra forma. Bueno, como ya se puede presentir y se está intuyendo, Mónica nos introduce en su libro, en el ensayo, lo que leyó y lo que nos ha estado comentando son partes de su ensayo sobre la cultura Huitoto. Entiendo yo que limpia la casa era la casa interna y no la casa externa. Entonces, pues muy bueno que la colección Respirando el Verano tenga un tomo que nos diga limpia la casa, a ver si entendemos y Tabaco regresa, ¿no? Bueno, y para retomar el tema de lo Huitoto, pues en tu libro tratas de conciliar, por ejemplo cuando hablas de la poesía, tratas de conciliar ese fluido que es la cultura occidental con ese otro fluido que es la cultura Huitoto, ¿no? Entonces estás hablando de los Huitoto, pero aparece Baudelaire, por ejemplo, ¿sí? Ahí yo encuentro una conciliación y un diálogo interesante, pero ¿cómo logras conciliar eso aparentemente irreconciliable? Porque son dos visiones del mundo tan distintas y se diría que hasta opuestas o irreconciliables, pero tú ahí las pones juntas. ¿Cómo lo haces? Sí, para los que no conocen, aquí hay un ensayo que se llama Cantos que curan, un fragmento, y ese ensayo habla de toda esa relación con ese mundo de esa persona que yo conocí a lo largo de 20 años y le conozco la banca, que es la banca de pensadores, que es en la que el padre creador, cuando se sostiene en el mundo, lo tiene a él, y entonces al tenerse, él se acurruca finalmente, y esa posición de estar acurrucado es la que usa la cultura para adorar a Dios. Con ese conocimiento de esa persona fue que yo hice ese ensayo de esa cultura, con una serie de entrevistas de varios meses, grabándolo y transcribiendo toda la información de una cultura que es completamente diferente a esta. Entonces, Manuel me pregunta que cómo se encuentra dos culturas tan diferentes. Pues sentándose. Yo no sé si micrófono. ¿Aló? Es que se demora un poco en recoger la Tiene voz. no sabe si se está oyendo o no. Es retardado. ¿Sí? Se demora un poquito en recoger. Como, sí, cuando uno está hablando por teléfono, que uno no sabe. ¿Sí me oyen? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué estaba diciendo? Pues sí, sentándose. Claro, sentándose a hablar con ellos. Y también al principio pensaba mucho que esta cultura, o sea, que la cultura de ellos, si bien tienen mucho que enseñar,
esta cultura también tiene cosas muy buenas, buenísimas. Entonces al final pues yo quedo con o sea, digamos que lo más importante de una cultura como estas es como la transformación, cómo ellos van transformando las cosas, los problemas, cómo ellos tienen esa capacidad de que todo lo que sucede, inclusive cuando hay cauchería, o sea, ya hubo una masacre, usted la debe conocer, la masacre del caucho. De 50.000 huitotos quedaron 5.000. Entonces, y sin embargo ellos conservan esa tranquilidad, el mambeadero, la cultura, siguen cuidando la selva, cuidando todo. Entonces pues para mí es como un objeto de admiración, y tengo la idea de que uno se tiene que sentar con ellos, porque estamos en un mismo país con personas que están cuidando el Amazonas, que están cuidando los ríos grandes, que están cuidando la biodiversidad, y no podemos desconocer esas culturas. Tenemos que sentarnos a conocernos con ellos. Muy bien, pues gracias por brindarnos ese asiento para sentarnos a dialogar con ellos. Ya leímos, esto es del ensayo, pero quiero que pasemos a la dramaturgia, al monólogo que hay allí, y demos a conocer un fragmento. Yo creo que puede ser este fragmento, desde cuarto de primaria, o desde donde lo quieres tomar, para que escuchemos el registro ya en el género dramático de Mónica. Pues es que así puede ser. Desde donde quiera, yo señalé ahí, pero si se necesita desde antes, pues desde donde arranque como la escena. Sí, yo creo que aquí. Entonces, este es un monólogo que algunas personas lo vieron, algunas personas pudieron verlo, y este es un monólogo, pues voy a leerles un fragmento del monólogo. Entonces hay un escenario con papeles escritos arrugados y regados, una banca de madera, un canasto, y hay una muchacha con una bata rosada. Se está oyendo bien. ¿Sí? ¿Se oye ¿Te bien? parece que no, pero se está oyendo bien? ¿Te No. oyendo bien? Sí. Ah, bueno, entonces mejor Tranquila. porque... sí. Bueno, el caso es que esta es una muchacha que está con una bata rosada, el escenario está lleno de papeles, y tiene como, o sea, una cartulina con la que va haciendo un paneo. Sería como: aún estoy en el hospital, suspendida en esa burbuja que todos empujan con la boca. En ese centro veo las paredes blancas, los platos blancos de la sopa verde. Hasta el banano y el postre de natilla parecen pintados de esa misma brocha, blanca. Los ríos y los aquelarres son sueños de otro mundo. Aquí el tiempo pasa vinitex de pintuco, mientras el dueño del papel repasa la pintura sobre las pupilas. Ojos blancos, pies con zapatillas. Esa sonrisa no la traes con tu infancia. A las 8, a las 12, a las 3, a las 6, de nuevo vuelves a comer. Un estofado tibio y el tarro de pintura para curar la enfermedad. Todos ríen con la tele hasta las 11 y se divierten con la forma de la mancha. Caminan en el patio a la mañana y reciben los rayos de un sol que parece de papel. Yo, otra figura recortada, creyendo en mi burbuja que también es blanca. Y aunque no me río con ellos. Hacemos lo mismo en nuestra casa. Asentinos cuando vienen a cuidarnos. Comemos a las 8, a las 12, a las 3, a las 6. Y de tarde, cuando alguna luz en el mundo se habrá puesto amarilla y ocre, descendemos a otra puerta indistinta, en donde por filas nos dan las pastas para dormir. Aura tiene 25 años. Es afortunada porque nunca le ha faltado un techo ni ha pasado hambre. Estudió en un colegio bilingüe de Bogotá y aunque se esforzaba, sus notas fueron insatisfactorias. Es cuarto de primaria. En el salón hay un silencio de tumba.
Todos esperan con miedo a que los llamen por su apellido para ser interrogados. En este momento, lo peor es tener apellido. Y sí, como lo sospecha, primero siente el pálpito más fuerte en su corazón y luego su horroroso apellido. La están llamando. La noche anterior ha recibido en la sopa el estrés de la familia. Ha leído varias veces la lección en otro idioma y acaba de enterarse en su cama del último conflicto. Pero ahora su mente está temblando. Sus compañeros la están mirando y ya está de pie con otros 3 niños. Siente el temblor de las piernas. La profesora, como muchas aquí, es europea. Es una vaca sagrada. Me importa un carajo toda su cultura romana y toda la sangre que les ha costado serlo. Somos niños de 9 años. Estamos en Colombia. Respete. Y más bien, hable con dignidad de mi territorio y de las culturas que hay aquí, o la denuncio. Nunca pasó eso. Nunca pasó eso. Solo el silencio al volver a la silla, sentarse y confirmar que es una tonta. Y es que ¿quién es el estúpido que no sabe? ¿Cuál es el río que pasa por Florencia y desemboca en el mar Tirreno? ¿Cuáles reformas hizo el emperador Diocleciano en Roma? Primera y Segunda Guerra de Independencia italianas. Descríbelas. Punto y aparte. Estamos descendiendo la cordillera oriental. La carretera es destapada y tiene muchas curvas. De los 4 muleros, de los 4 muleros, de los 4 muleros, mamita mía, que van al agua, que van al agua. El de la mula torda, el de la mula torda, el de la mula torda, mamita mía, me roba el alma, me roba el alma. Vamos en un Jeep Toyota de color blanco con azul rey. El ejército del Ebro, rumbala, rumbala, rumbala. El ejército del Ebro, rumbala, rumbala, rumbala. Una noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela. Luchamos contra los moros, rumbala, rumbala, rumbala. Luchamos contra los moros, rumbala, rumbala, rumbala. Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. Llevamos 4 horas y hemos pasado 5 túneles sin luz. Y por fin, para mi hermano y para mí, el Polvorín, el túnel que mide 1 kilómetro y está en completa oscuridad. Al salir, siempre cae agua de la montaña sobre el techo del carro, ta 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 ta, y mi papá pone el parabrisas. Supercalifragilisticoespiralidoso, aunque al oír decirlo suene enredoso. Supercalifragilisticoespiralidoso, supercalifragilisticoespiralidoso. Y ahora al revés, los esquialidístico, frágil, cali, super. Y a continuación, las faunas de siempre. Bueno, como pueden darse cuenta, ahora me pasó el fenómeno a mí con el micrófono. Como pueden darse cuenta, en el libro de Mónica, en la parte de dramaturgia, nos encontramos con Aura, que tiene 25 años y sigue sentada en el pupitre de su colegio. Y nos encontramos con Baudelaire y Isaías Román, cada uno sentado en su banquito, dialogando a ver cómo se concilia la cultura occidental con la cultura huitota. Ya podemos pasar a la poesía. ¿De acuerdo? Bueno. Los 17 poemas fueron difíciles para mí. Al principio no entendí nada, pero después me di cuenta que no los estaba leyendo como eran, porque los estaba leyendo desde el banquito occidental y no desde el banquito huitoto. Es decir, los estaba leyendo como desde la lingüística, desde la literatura, y no los estaba leyendo con la intuición, no los estaba leyendo, estaba tratando de develar el misterio
y no de vivir el misterio, ¿no? Estaba tratando de matar el misterio, de comprender, cuando lo que se trataba era de sentir y de vivir el ritual que está propuesto allí. No quiero decir mucho más de los poemas, prefiero que nos leas unos 3 para que invitemos a nuestro auditorio a vivir esos poemas desde la intuición, desde vivir el misterio y no desaparecerlo. Entonces, elige los que tú quieras y vemos cómo nos va en este slam, en este mambiadero escénico. Léelo sin micrófono. Cualquier. Los poemas están escogiendo a Mónica. ¿Quieres micrófono? Sí. Sí, pues, Bueno, leamos ¿se este puede sin pero, micrófono? pues digamos cuando tú digas, ahí tú lees el guión. Ah, listo. No escucho. Bueno, pero hagámoslo sin micrófono para que no nos enredemos. Nos toca proyectar la voz para que nos escuchen. ¿Nos escuchas? Sí. Gracias. Bueno, Masacre. no sabemos quiénes somos, ni cuál es nuestro nombre. No escucho el sonido de la noche ni el serrucho. ¿Qué pasa? Estamos en un río sin cauce. ¿Por qué? ¿Quién nos condenó a esto? Cuando éramos sombras, al menos existía un sol. ¿Quién puede gritar por nosotros? ¿Quién puede conocer nuestra voz y saber cada historia, todo lo ocurrido? Puedo ver las montañas, las súplicas, el dolor de la plaza central. Da lo mismo, todos estuvimos allí, y sin embargo, parece como si no estuviéramos vivos. ¿De qué hablas? Quiero saber quién soy yo. ¿Sabes cómo me llamaba? Posiblemente, no escucho más el serrucho, ni el sonido de la noche. Tal vez hayan tenido piedad. Mañana recordaremos quiénes eran nuestros hijos. Después de muchos años, mira hacia adentro. Mira cómo tu tierra tierna permanece intacta. Siente las nubes que viajan por tus ojos. Claras están viajando por tus días como niñas pasajeras del cielo. Las flores de tus pies quieren crecer hacia arriba y aguardan la luz, como aquella mañana en que te contaron que eran los colores. Siente ese instante de silencio en que formaste tu voz, en que creaste la música, ese instante en que se formó el universo. Un suave soplo, palabras en tu río. Un secreto sin decir te dijo, recuerda, todo lo que inventaste desde el primer momento siempre ha estado ahí. Vas a leer el de los gatos. Vale, bueno, vale un comentario sobre el poema. El poema Gatos. Se puede leer de muchas maneras, se pueden dar muchas interpretaciones. Yo propongo que lo leas como has leído los otros hoy, así con esa voz pausada, proyectando la voz, para dar la oportunidad que el poema ocurra entre los dos, entre tú y nosotros, el público. Porque sé que cuando lo vayas leyendo, todos vamos a ir completando el poema, entonces se convierte como en un acto en el que el poema no lo hace solo el autor, sino que el lector aporta la mitad del poema. No, léelo tú. No, léelo. ¿Lo leo yo? Sí, léelo. Bueno, está bien. Estamos en un mambiadero escénico. Gatos. En el tejado gato para. En el tejado gato de. En el tejado gato como. La luna ronda con. Los gatos de. Las gatas a. El gato por. La gata lame la luna. El gato sin. Gotas de gatos para una noche lunática con. La gata sueño de. El gato solo sin. Amanece. Y todos los gatos son.
y todos los gatos son. Son. O a eso se le puede poner como un ritmo de pronto, ¿no? Se me acaba de ocurrir como... Mejor tu versión. En el tejado gato para, en el tejado gato de, en el tejado gato como, la luna ronda con los gatos de, las gatas a, el gato por. Más o menos, algo así. Bueno, Y esa es Aura cantando en el banco de Isaías Román, Los gatos de Baudelaire. los gatos de bebé. ¿Sí? Bueno, otro poema, por favor. Ya, 3. No, van 2. Bueno, no importa cuántos van, otro poema. Esto es una botella de burbujas. No sé quién es el que tiene sed. Mi misión es adherir, flotar, subir como una vagabunda hasta que el líquido se vierta. Cierra los ojos. No importa que lleguen las abejas. Bueno, ya hemos dado noticia de 3 elementos, 3 factores, 3 afluentes del libro, como son los 17 poemas, el ensayo, el monólogo. Leamos un fragmento de un cuento, solo un párrafo, para no dejar el cuento olvidado. Y vamos cerrando para darle paso a las preguntas que puedan surgir, que puedan haber surgido. Del cuento Mara, ¿sí? Mara, sí. Cada vez que Mara se pone los zapatos, piensa en cómo amarrárselos. Así como todos los niños piensan cómo hacerse los nudos. Los zapatos de Ana, la niña del paradero, son lila y tienen chispitas brillantes, cosa que le da un poco de vergüenza porque su mamá no le compra zapatos así. La mamá de Ana debe ser la mejor mamá. Todo el recorrido para llegar al paradero lo hace mirando sus zapatos. Los mira arrugándose y estirándose otra vez. Cuando entró al bus y la acompañante miró el reloj mientras la cogía, se puso rojísima y no quiso ver a ningún otro niño porque sabía que todos la estaban mirando. Se sentó triste. A medida que fue pasando el recorrido, se le fue olvidando todo mientras miraba por la ventana. Todos los días, cada casa está igual como la ha dejado el día anterior. Y esa es la gracia de la mañana en el bus, ver todo nuevo levantándose, pero es todo lo mismo, como si cada cosa rectificara la normalidad de la vida y la ruta hacia el colegio. En el salón, Mara casi no tiene amigos, pues los niños son muy patanes y las niñas arman grupitos. Esta mañana estaban casi todos jugando a la tenia solitaria. Mara prefirió mirar porque le dio pena preguntarle a Claudia, la que siempre manda en el juego, que si podía jugar. Los niños comenzaban otra vez con las tizas y Mara se sentía muy nerviosa y quería que ya mismo llegara la profesora para que lo regañara, pero nunca los pillaba. En ese momento, mientras empieza la clase, es ansioso y largo, pues siempre espera que los niños terminen de jugar para no sentirse mal por no hacerlo. O espera a la profesora para poder parar el juego, pero no le gusta que llegue la profesora porque la clase sería otro reto de larga espera hasta que suene la campana. Bueno, muy bien. Pues felicitemos a Mónica, escritora, actriz, pedagoga, artesana, por su libro Limpia la Casa. Es su tercer libro y es el 8º de la colección Respirando el Verano. Buenas noches. Buenas noches. No sé si utilizar el micrófono. Aquí grave. Este es no solamente el 7º libro de Domingo Atrasado, sino de Respirando el Verano y la colección de Domingo Atrasado. Es también la continuidad de una experiencia cultural necesaria que se ha venido dando por iniciativa de algunos poetas, a los que agradezco esta invitación a presentar el libro de Mónica y a Mónica misma por su libro,
Es un libro que podríamos llamar en términos de desde la poesía, pues. Un libro que tiene, no solamente es un ejercicio multidisciplinario desde la dramaturgia, desde la poesía, desde el cuento, pero también hay una experiencia que tiene que ver que se llama monólogos perdón, no es monólogos, ya digo cómo se llama. Cuentos, ensayo. Hay un bello ensayo sobre la cultura huitoto, una reflexión que pasa por el pensamiento huitoto y la relación con la poesía, que me parece inquietante ese enfoque, esa mirada que tiene Mónica sobre la percepción de la poesía. Desde la poesía que inicialmente en este libro vemos una percepción especial, una intuición muy aguda de Mónica, que raya muchas veces en el humor, cuando desde el título mismo, ¿no? El título es un poco en un sentido de un sutil humor crítico, limpia la casa, ¿no? Que puede significar muchas cosas en este libro, como una interiorización de muchos momentos de una experiencia vital que pasa por una infancia también que se entrevé en los cuentos, que es una infancia pues con muchas huellas de lo que es el enclaustramiento y la experiencia de las instituciones como una forma de enclaustramiento, ¿no? También, bueno, sus poemas, como digo, son poemas que son reflexivos. Mónica es una de esas escritoras que a pesar de estar muy cerca del arte dramático, en su poesía es una poesía que tiende más al silencio, ¿no? Que no está... Hay una vertiente de la poesía, entre comillas, en este tiempo que tiene que ver mucho más con la publicidad, con la promoción de obras que todavía no son poesía, pero que se promueven como tal. Y es lo que impera, no solamente en Colombia, sino en muchas partes. Me llama la atención de Mónica, que tiene una actitud, que es la actitud del poeta, ¿no? Que es el poeta también como... No solamente como lector de una realidad, sino como expresión de esa misma realidad, en donde están todos los elementos en tensión, ¿no? Desde la violencia, que aquí hay algunos cuentos sobre la violencia y unos poemas también sobre la violencia, que es un elemento recurrente en la poesía colombiana, también está en este libro. Pero además, la experiencia que decía de los poemas y los cuentos están cruzados también por esos fragmentos reflexivos que se refieren a la cultura huitoto en relación con la poesía y la expresión de los románticos y la poesía europea. Mónica logra hacer una reflexión profunda allí sobre el sentido más allá de la escritura de lo que es la poesía. Yo escribí algunas notas pensando una pequeña nota pensando en eso que quiero leerles antes de la lectura de Mónica. Limpia la casa es un libro que puede leerse en doble vía. Prosa y poesía están escritas sobre las mismas líneas de un sentido que nos presenta desde las primeras páginas las huellas
andaduras, registros y experiencias del viaje. Abrir este libro es abrir una puerta, es incursionar por los corredores de una conciencia y una imaginación otra que se nos revela. Un viaje, se dijo, pero es más preciso decir una fijeza, porque estamos ante las puertas de la percepción y de una actitud mental que asume la poesía como una forma de conocimiento. En los cuentos, la autora nos ofrece una atmósfera de la infancia, desde donde elabora algunas reflexiones y construye sus preguntas cruciales sobre la sociedad, la angustia, la caída, la reclusión que para una niña significa la institución pedagógica. En la andadura de lo escrito aparece esa otra forma de reclusión que es el hospital, las paredes blanqueadas del no lugar que la autora intercepta con habilidad para ensayar con el espacio-tiempo y quebrar el logos y demás estructuras formales con el humor sutil de su prosa. La poesía se nos muestra como medium, es decir, la palabra que no se instala en ningún trono ni en una impostada sabiduría, en ningún centro, y menos en el centro de la mesa. La poesía, si se quiere, como traducción de sentido, de un saber que está más allá del pequeño territorio de lo individual. La poesía como maestra del poeta y no al contrario. De allí su aproximación a la palabra y al mundo huitoto. Es decir, la poesía como conocimiento y experiencia abismática al mismo tiempo. Una escritura desde las vibraciones más allá del conocimiento y de lo que el mundo formal llama estado del arte, que realmente no es ningún estado. En el ensayo de Mónica Triana sobre conocimiento y poesía, hábilmente trae un diálogo entre el mundo huitoto y las miradas de Shelley, Mircea Eliade, Baudelaire, vibraciones sí, sobre los libros, vibraciones sí, porque los libros son organismos vivos y el cuerpo se nos presenta como un lugar, una geografía o un cartograma que nos muestra caminos y sentidos abiertos hacia un paraje de símbolos. Sus coordenadas en forma de cruz pertenecen a una simbología que no es religiosa en el sentido occidental, sino el trazado de una experiencia vital en donde los puntos de intersección rozan la materia como puente que acerca lo nombrado a lo desconocido y lo vivo a lo que permanece. No es un cruce de caminos, es el momento humano, lo crucial. Y entre nosotros, de este lado del mundo, es cruce de tiempos mestizados, columnas y hemisferios juntos. Las puertas de la percepción están abiertas. Y lo que aquí ocurre en palabras y al mismo tiempo fuera de las palabras. Y sin embargo, como en el poema de los gatos y como ocurre con el lenguaje, todos los gatos son, las palabras son, aunque nada resuelva. Tampoco quien escribe busca una resolución posible, aunque señale el punto crucial. Limpia la casa es un libro ritual de interiorización de una experiencia vital. Bueno, con esa nota lo que hacía era una aproximación a una poesía compleja, que es la poesía de Mónica, compleja en el sentido de la multiplicidad, ¿no? Que no corresponde a un pensamiento teleológico, donde los elementos tienen unas causas finales, ¿no? Sino que es todo lo contrario, una poesía que rompe con esas estructuras del logos y eso la hace más inquietante. Yo no sé si Mónica quiera empezar con la lectura de algunos poemas, podemos empezar por el final, que es esa experiencia con la cultura huitoto. Pues empecemos por el principio. Y al principio, pues ellos decían que al principio estaba todo, pero no estaba ordenado. Muchas gracias a la colección Respirando el Verano,
a todos los que hacen parte de la colección, que hacen que esto, como en palabras mitosas, sea un amanecer. O sea, que antes estaba oscuro, cuando las cosas se concretizan, amanece. Entonces, quiero agradecer a Álvaro por las palabras del ritual y de todo lo que percibió de la poesía leyendo este libro y abriendo la palabra hacia ustedes y tomándose el trabajo de venir desde Garagoa, que conozco porque transito esa vía, que no la han pavimentado hace 41 años, desde que, no sé si antes, sino que tampoco, digo 41 años porque es la que yo tengo. Y yo transitando. Primero la derrumba. ¿Ya saben cuántos años tengo? Primero son los derrumbes y después es el plaza. Ah, sí, ya me la pasé. Entonces, sí, muchas gracias a Jaime por tener esta editorial que le permite a muchos autores hacer este tipo de trabajos tan importantes, a la colección Respirando el Verano, a Juan Manuel Roca, porque esta idea de tener muchos géneros es una gran oportunidad. No siempre es fácil poder, o sea, tener uno como autor la oportunidad de expresarse y poder compartir esos géneros. Entonces, gracias también a Juan Manuel por tener esa idea y ese liderazgo en la colección Respirando el Verano. A Santiago también quiero agradecerle porque, bueno, digamos que cada persona ha puesto un pensamiento, yo sé que cada persona ha puesto un trabajo allí, a Santiago por toda su gusto en los libros, pues Santiago es un gran editor de mucha tradición y sus ediciones son muy, muy bellas. Digamos, si se me olvida alguien es un poco por los nervios o por el... pero voy a tratar de recordar a todos. A Manuel, que siempre también está presente en todos los lanzamientos, también hace parte del comité editorial, las personas que estoy nombrando también hacen parte del comité editorial. A María Tavares, también autora y también parte de la colección, a Camila y a todos, a Chelo, a todos los que hacen parte del comité y que hicieron posible este amanecer de este libro y de todos los de la colección, que espero que tengan triunfo aquí y afuera, multiplicada pues el triunfo en sus lectores, que es donde uno siente la felicidad como autor. El chile. Bueno, si te hablas. Ah, hola. Él está de la intención de las mismas. La abuela tiene acá una cartera para que no se despierta. ¿La qué? Acá la cartera para que no se despierta. Ah, la cartera. Sí, yo la tengo aquí para... Ah, la tuya. Ah, no, pero magnífico. Entonces, bueno, muchas gracias. Gracias también y bueno, a la vida por permitir esta publicación, a mi mamá que es investigadora y entonces como que le heredé también toda esa tradición de la escritura y tantas personas, bueno, que hacen parte de poder publicar un libro. Lo que yo voy a hacer esta noche es un tráiler. Un tráiler es un resumen. Ustedes cuando van a una película ven un resumen de los titulares, como de las escenas más importantes de lo que va a pasar. Entonces yo voy a hacer exactamente eso, como un tráiler, o sea, como un reel, un resumen de pequeños momentos que tiene el libro.
Toda la palabra esparcida, todo el cuerpo esparcido, fue armándose hacia el Padre Creador. Se fue uniendo. La palabra era porque todo era puro susurro, como un viento nomás. Y se fue armando hasta que sale la palabra. Cuando sale la palabra, nosotros decimos es porque se cuajó. De ahí viene la palabra Ragnan. Azúcar. Nos vamos a saltar mucho de creación. El Padre Creador, cuando creó este mundo, se sostenía con un hilo mágico, con un hilo de poder, un siraga. Él se paró en la punta de los dedos de los pies a ver si aguantaba el mundo con él. Y el mundo aguantó. Suavemente se fue soltando, se paró. Puso los pies bien y el mundo aguantó. Porque ese hilo de sostener lo estaba sosteniendo y por eso se llama Padre Sostenedor de las cosas. Ragnana significa que el mundo se cuajó, que varias cosas se unieron para que no se desbarataran. Luego el Padre se arrodilló, arrodillar en lengua es Duyuna, y después de eso se acurrucó, Ragnana. Entre más creaba, más sabiduría se hacía en él. Es decir, se fue sentando. Asentarse es la palabra Ragnan. Es por eso que nosotros cogimos esa posición para adorar a Dios. Azúcar. En la formación dentro de la matriz, ¿cuál es el verdadero banco? La cabeza. Ahí estábamos sentados. Entonces nosotros decimos en símbolo de que en esa matriz nos estábamos formando, estábamos comiendo, estábamos tomando. Debemos seguir sentados en esa misma banca. Por eso nuestra banca se llama banca de pensadores. Se sienta alguien para seguir pensando, seguir bebiendo y seguir alimentándose como lo hizo adentro del útero. Por eso la banca significa que se asienta el conocimiento. En días de lluvia, cuando el cielo ha desmembrado todo su fértil secreto hacia la tierra, subo etérea entre el tejido de las gotas y llego a las nubes que originaron la canción de las aguas. Allí me sumerjo inocente y muero en esa frágil porción de vida que consienten los cielos. Entonces, a mis oídos llega la voz de lo divino. Soy la tejedora de las aguas. Buenas noches, Bogotá. ¿Cómo le están pasando? ¿Cómo le están pasando? Bien. Uy, no. Pues este no era un chipaz, me lo trajeron aquí, me lo trajo Manuel, pero veo que vinieron unos papacitos esta noche. Uy, eso me estimula. Uy, qué rico. Ay, lástima este lugar. No sé, es que le falta como algo, como estamos como muy serios, no sé, es que le faltan como colores, como luces, como una alfombra, no sé, pero bueno, no importa. Yo quiero compartirles algo y dice así. Esta es la historia de una princesa que escribía cartas de amor a su enamorado. Como creía que el amor era dulce, las enviaba con un terrón de azúcar finamente picada. La princesa besaba el papel con sus labios rosados y pensaba:
Estoy llena de vino, me hace empapar toda, me corre el azúcar. ¿Qué vamos a hacer? Si no tienes cuidado, me fermentaré y nuestro arequipe del cielo va a llover. Uno de los nombres Huitoto es: somos esencia de coca, somos esencia de tabaco. Es decir, uno de los términos que es más común para designar aquel gran significado de la palabra de esta etnia es el de esencia. La esencia es lo que hace mantener la vida humana en su forma de caminar, de hablar, de sentir, de comer. Esa es la esencia humana, dice Isaías. Es lo que se transmite en la sangre, lo que se hereda, lo que hace que desarrollemos los comportamientos de los padres, las habilidades, los patrones de conducta, las sensibilidades de nuestra familia y de nuestra raza. ¿Alguien ha visto que un pájaro tenga que hacer un curso para ser nido? No, no lo hace porque está en su sangre, está en su genética o en su esencia el aprender a ser nido. Aunque nosotros somos la única especie que ha olvidado su esencia humana, dice. Masacre. No sabemos quiénes somos, ni cuál es nuestro nombre. Ay, no escucho el sonido de la noche en el serrucho. ¿Qué pasa? Estamos en un río sin cauce. ¿Y por qué? ¿Quién nos condenó a esto? Cuando éramos sombras, al menos existía un sol. ¿Quién puede gritar por nosotros? ¿Quién puede conocer nuestra voz y saber cada historia, todo lo que ocurrió? Puedo ver las montañas, las súplicas, el dolor de la plaza central. Da lo mismo, todos estuvimos allí. Y sin embargo parece como si no estuviéramos vivos. ¿De qué hablas? Quiero saber quién soy yo. ¿Sabes cómo me llamaba? Posiblemente. No escucho más el serrucho ni el sonido de la noche. Tal vez hayan tenido piedad y mañana recordemos quiénes eran nuestros hijos. Nosotros somos esencia de lo que comemos. Nosotros somos esencia de nuestros padres. Así cuando nuestros padres usaron la coca, usaron el mambe, aprendiendo historias, aprendiendo oraciones, aprendiendo conjuros, cantos, la botánica, aprendiendo el trabajo, la educación. Con esa esencia fuimos procreados. Entonces nosotros decimos: somos esencia de tabaco, somos esencia de coca. Somos esencia de lo que comemos. Porque una cosa es mambear y otra cosa es comer coca. Porque el mambe y el ambil se reciben con historias, con palabras de consejo, con palabras de educación, con mitos, con conjuros. Mambear significa cumplir las normas que Dios dejó. Yo no estoy comiendo una comida así nomás. Por eso estas plantas se separaron muy aparte de la comida. Porque otras personas tocan la coca y no conocen ese principio. El mundo está en una crisis por tocar la coca sin mitos, sin historias. Esas plantas tienen sus propias leyes y Dios dijo: de esa planta no se puede abusar.
Aura tiene 25 años, hija de una familia de profesores universitarios. Es afortunada porque nunca le ha faltado un techo ni ha pasado hambre. Estudió en un colegio bilingüe de Bogotá y aunque se esforzaba, sus notas fueron insatisfactorias. Es cuarto de primaria. En el salón hay un silencio de tumba. Todos esperan con miedo a que lo llamen por el apellido para ser interrogados. En este momento, lo peor es tener apellido. Y sí, como lo sospecha, siente el pálpito más fuerte en su corazón y luego su horroroso apellido. La están llamando. La noche anterior ha recibido en la sopa el estrés de la familia. Ha leído varias veces la lección en otro idioma y acaba de enterarse en su cama del último conflicto. Pero ahora su mente está en blanco. Sus compañeros la están mirando y ya está de pie con otros 3 niños. Siente el temblor de las piernas. La profesora, como muchas aquí, es europea. Es una vaca sagrada. Me importa 3 carajos toda su cultura romana y toda la sangre que les ha costado serlo. Somos niños de 9 años. Estamos en Colombia. Respete y más bien hable con dignidad de mi territorio y de las culturas que hay aquí o la denuncio. Nunca pasó eso. Solo el silencio al volver a la silla y confirmar que es una tonta. ¿Y quién es el estúpido que no sabe cuál es el río que pasa por Florencia y desemboca en el mar Tirreno? ¿Cuáles reformas hizo el emperador Diocleciano en Roma? Primera y Segunda Guerra de Independencia italianas. Escríbeles. El tiempo que va pasando, como la vida no vuelve más. El tiempo me va matando y tu cariño será. El tiempo me va pasando y tu cariño será. La palabra en la cultura huitoto tiene un gran poder. El pensamiento hecho del lenguaje y la palabra pronunciada generan esas vibraciones capaces de curar o de enfermar. Sus raíces etimológicas están codificadas, ocultas en los antiguos conjuros, y conocerlas hace posible que mediante sus significados sea posible un cambio en el estado de ánimo de una persona o se pueda realizar una curación física o de su espíritu. Ese misterio hace parte del mundo espiritual que nombran los poetas. Si nosotros como cultura reconocemos esa parte que va más allá de lo material, entenderemos principios que nos permitirán tener un mejor trato humano. Como dicen ellos, podremos ser gente. El aire no solamente es aire, sino es ese tejido que interconecta nuestra palabra con un viaje que puede ser más rápido que la luz y llegar hasta las regiones más ignotas del universo. Azúcar, azúcar. Y fue entonces en ese momento como un coro de ángeles comenzó a cantar azúcar, azúcar, esas eran las mujeres, azúcar. Todas decían azúcar, azúcar, azúcar. ¡Uy, qué bonito! Azúcar. Yo no sé lo que pasa, ese terrón de azúcar toda la frontera traspasa, cruzó ríos, cruzó países, en una buceta puso a esas mujeres felices y hoy está aquí.
azúcar del suelo, azúcar del cielo. Todos los ojos de ustedes emanan una dulzura infinita. Fue entonces como la princesa se atrevió a decirle a Roberto que estaba empapada de ese vino. Y fue entonces como Tabaco le dijo a Coca: para que yo vuelva, Coca, tienes que limpiar la casa. Cuando yo vuelva me voy a vestir de oscuridad para que mis enemigos no me puedan descubrir. Ese aire, como no lo podemos coger, decimos que es un vacío. Este aire tiene muchos tejidos que están conectados unos con otros. Y entonces, si estamos bien purificados de corazón y de pensamiento, tu pensamiento llega directamente por todos lados. Te comunicas con la totalidad. Con solo pensar, a través de las vibraciones, está la comunicación. Muchas gracias. Bueno, lo último que dice Mónica también tiene que ver con 4 elementos que apuntaba sobre la cultura Huitoto, ¿no? Que son las vibraciones y los tejidos. ¿Cómo relacionas eso con tu poesía sin que sea necesariamente una pregunta esquemática, sino bueno, también lo veo allí en lo que escribes? Como una forma de percepción, que era lo que decía al principio, que no es común en los poetas, porque la poesía incluso está llena de racionalidad en este tiempo, y no es que la razón no sea también un tamiz de la poesía, también la poesía está cruzada muchas veces por esos elementos de la razón. Pero está ese elemento intuitivo que es la relación que propone Mónica de la cultura Huitoto con la poesía, aunque la cultura Huitoto tiene esas aproximaciones como formas de pensamiento, pensando también que la poesía es una forma de pensamiento. Entonces, creo que la reflexión de Mónica se encamina hacia allá. No sé si estoy fuera de poco, pero es lo que creo. No es una pregunta. La poesía forma de pensamiento. Digamos que esto, pues esto fue una investigación que duró pues un año y medio, y entender esa cultura pues no es tan fácil, porque nuestra cultura es el opuesto a esa cultura. Digamos que esta es una cultura como antisocial bajo nuestra óptica. Digamos que no es muy social en nuestra óptica, no opera mucho con apariencias. Es una cultura que, como dice la persona que yo estaba nombrando en el libro, son cuidadores del Amazonas. El Amazonas está porque están ubicados entre el río Caquetá y el Amazonas. Entonces son cuidadores de toda esa selva, de ese pulmón del mundo. O sea que el pensamiento que está ahí es un pensamiento que es muy antiguo, se ha transmitido de generación en generación oralmente, de banco en banco. Ellos hacen un mambeadero que es en la noche, después de trabajar, trabajan hasta las 6 de la tarde, y el mambeadero es de 6 a 12 de la noche. Y el mambeadero es un lugar que para mí resultó ser totalmente conmovedor y maravilloso, porque es el lugar donde se resuelven las preguntas, se orientan sobre todo a los muchachos que necesitan más orientación. Eso es lo que me contaba Isaías: los muchachos necesitan más orientación que las mujeres, o sea que están más en el mambeadero. Y
muchas veces ellos dicen están muy cansados, cansados de pescar, de todo lo que se hace durante el día, y por la noche hasta las 12 en el banco, acurrucados, que era Ragnana, estar sentados, que es esa posición que Dios cogió cuando se fue soltando ese hilo mágico, y de ese hilo mágico viene ese Ragnana, que es como si la postura de acurrucarse. Entonces, acurrucados en esa postura es que hacen la tradición oral, y ahí se recibe toda la palabra de consejo. Entonces, pues es muy contrastante y muy diferente, como tú decías, por ejemplo, como con una institución a la que tú vas al colegio en esta cultura y te formas, es casi que opuesta. Entonces, digamos que el libro intenta coger como pues, digamos que o sea, como que se ve como el contraste de esas dos culturas. También me llama la atención esa parte que trabajas con la naturaleza, ¿no? Que también no solamente tiene que ver con la naturaleza en términos de la selva, de la biología, sino que hay otros elementos trasladados allí, que a veces me remiten a pensadores latinoamericanos, como a Maturana, por ejemplo, que dice algunas cosas muy parecidas, ¿no? Frente a la autopoiesis, que es una forma que tienen los organismos vivos de autorreferenciarse también, pero de ser autónomos. Y creo que ese pensamiento que está en Mónica es también esa búsqueda. Hay unos momentos en que hablas del orden, ¿no? Y de ciertos conflictos con ese orden. Quisiera que de pronto nos comentaras un poco sobre eso. Pues es que se dice que al principio estaba todo, pero no estaba ordenado. Lo que ordena es la palabra, o sea, lo que guía es la palabra. O sea, cuando uno, por ejemplo, tiene un problema y está muy angustiado en el corazón, y de repente tú te encuentras a alguien que vivió una experiencia parecida y te da una palabra en ese momento, digamos, eso te ordena, como que esa palabra inmediatamente hace una curación en ti, o te ordena, o te hace ver una cosa que tú antes no habías visto. O sea, la palabra tiene un poder muy grande. Entonces la palabra es la que hace ese orden, y esa cultura básica, esa es como la esencia de esa cultura, como el poder de esa palabra, de la palabra humana. Y sobre todo de conocer qué significa cada palabra. Eso, digamos, ya conocer los significados de las palabras más antiguas los conocen ya los curacas, las personas más los sabedores más antiguos, pero es una cultura de darle mucha importancia a lo que se dice. Entonces es el orden. Con lo que no estoy de acuerdo es de pronto con el, ¿será con qué? Porque es que una cosa es orden y otra cosa es la rigidez, me parece a mí. O sea, y que uno mismo también la tiene. O sea, eso ya no es orden, es algo como rígido. Entonces lo rígido tiende a ser aburrido, cansón. El colegio es muy rígido. Muchas cosas en las familias a veces son rígidas, entonces eso es aburrido. Entonces uno como que, o sea, no sé si fue lo que tú me quieres, eso es lo que tu percepción, pero yo percibo eso como aburrido. Yo me aburría muchísimo en el colegio. Había horas sin terminar. A veces me sueño la pesadilla que estoy en el colegio y me decía, uy, no, eso es como que no. Pero no solamente sí, cuando uno está demasiado como acartonado, entonces eso se vuelve como objeto muchas veces de rebeldía, con toda la razón, ¿no? Yo pienso. Sí, iba un poco, pero iba un poco a lo que comentabas al principio, y esa bella entonación que tenías
que relacionas con las vibraciones y el tejido que está permanentemente ahí, porque tienes un trabajo con el tiempo y el espacio que se nota en tu poesía, que es un juego también, es un juego con los elementos, pero también es un juego de tiempo y espacio, donde el tiempo y espacio no están escindidos, no es el pensamiento lineal, pues, no es el logos pragmático, no es el logos mecanicista, no es el pensamiento, digámoslo entre comillas, moderno, sino que es la búsqueda de un ser autónomo, que es también la búsqueda de muy buena parte del pensamiento latinoamericano, es eso. Me parece que está ahí en tu libro, por eso tu libro me ha llamado mucho la atención. No sé, alguien quería preguntar, creo que era María. Pues más que preguntar, realmente estoy como muy sorprendida. Vamos a ver si soy capaz de ordenar las ideas. En el siguiente sentido, o sea, sé de la cultura indígena, sé del pensamiento, cómo es de distinto a los de afuera, sé lo invalidado que ha sido el pensamiento indígena por Occidente, por los de afuera toda la vida. Siempre se consideró que era un pensamiento infantil, se consideró que era un pensamiento, digamos, primario, y si no, un pensamiento determinado por las drogas, de alguna manera, alucinatorio, y en esa medida fue invalidado. Sin embargo, es indudable que hay recientes movimientos, digamos, de las personas de tu edad, de gente cercana, que está reconociendo que ese saber es determinante, que quienes han sabido cuidar el mundo son ellos y no nosotros, y que de alguna manera frente a la crisis social y ambiental es imposible a los de afuera negar más y pensar que solo el pensamiento positivista, el pensamiento científico de Occidente es el válido, y digamos, por primera vez estamos enfrentándonos de alguna manera a tener que escuchar eso sin invalidar. Pero entonces me parece, hay una cantidad de movimientos de gente de Occidente que quiere ser ellos, y entonces son como unos pseudoindígenas, y entonces todo el mundo mambiando. Bueno, hay una tergiversación, me parece, como también donde el ser de afuera también se invalida, y entonces se pretende ser como si fuera uno de la comunidad sin serlo. Entonces, establecer un diálogo realmente creo que es de las circunstancias más complejas en las que nos estamos viendo abocados, que es realmente dialogar siendo de afuera o siendo de ellos. Entonces, me sorprende mucho tu libro, porque además me parece que el libro es un elemento rotundamente de afuera, de los de afuera, y que no es el medio más idóneo para percibir todo esto que tú nos has mostrado hoy. Como que uno lee un libro y en ese libro lee, pero cuando tú has estado mostrándonos esto, yo veo que hay un intento o una experiencia que permite juntar lo que dicen ellos, más lo tuyo, más la poesía. O sea, todo esto, sí, es como si establecieras un diálogo más, a mi juicio, válido. ¿Sí? Que el libro, pues uno tiene una formalidad, ¿no? Entonces este libro que dice y este poema, y tú has mostrado tu vida, poemas, algo dramático, la historia de ellos, ¿sí? Entonces es interesantísimo para mí ver como esta apuesta que permite escuchar y ver. Pues yo sí, digamos que el libro como dice un trailer, claro que son fragmentos, entonces cada instante pues es muy diferente, y obviamente es el libro de una persona blanca, y no todo lo blanco es malo. De hecho hay una definición blanca, o sea, en lengua de los blancos, y blanco significa, en lengua significa los hombres que son dueños del alfabeto, los hombres que saben, gracias, los hombres que saben investigar, que hacen investigación, los hombres que saben
la creatividad, el hombre blanco, hombre viajero, hombre amigable y hombre viajero y hombre amigable. Es decir, todos esos significados son significados como muy importantes. El significado en lengua que no es bueno en la cultura blanca es hombre que no sabe hacer nada y por lo tanto esclaviza a los demás para que le hagan las cosas. Que yo estoy completamente de acuerdo con eso. Entonces, en el sentido de que estoy completamente de acuerdo en el sentido en el sentido de que esa es la parte mala nuestra. Entonces nosotros no sabemos hacer una cosa, entonces estamos siempre cogiendo la mano de obra de donde sea, conquistando donde sea, con las ambiciones donde sea, y pues esa es la parte mala. Pero no todo es malo en la cultura blanca tiene cosas maravillosas, buenísimas. Y creo que lo que ellos proponen es que algún día nosotros nos sentemos a dialogar todos. Igual estamos en un territorio que es de blancos, mestizos, indígenas, o sea, eso no hay nada que hacer. Entonces en algún punto nos va a tocar sentarnos a dialogar, a entendernos quiénes estamos en este territorio. Y la banca, el símbolo de la banca lo que permite es un diálogo que es un diálogo de palabra, como ellos dicen, palabra dulce, pensamiento dulce, que es un diálogo muy, como más endulzado que nosotros hacemos, más dulce, donde, bueno, ¿cómo es que vamos a cuidar? Esa es la pregunta. Bueno, habría que decir también que este acercamiento al mundo huitoto es uno de los componentes del libro, pero no es la totalidad del libro. Aunque, bueno, su poesía, la poesía de Mónica y sus ensayos también están muy cercanos a esa forma de pensamiento. Yo creo que el hecho mismo de ahondar en ese pensamiento huitoto tiene que ver con unas búsquedas muy personales, ¿no? Que son, y insisto un poco en ello, como parte de la necesidad de la expresión latinoamericana, de buscar cuáles son esos componentes propios que se convierten luego en lo que es la expresión americana. Creo que la poesía de Mónica está muy cercana allí. Cuando la poesía siempre tiene, en la poesía siempre hay misterio, ¿no? Pero cuando hablamos de misterio, a veces el misterio es preconcebido, hay cierta poesía que se vuelve hermética, pero es puramente formal, es un hermetismo formal, sin profundidad. Lo que yo encuentro en la poesía de Mónica es todo lo contrario. No hay hermetismo, es todo lo contrario, las palabras están libres de esos juegos herméticos. Pero existen esos componentes culturales que nos confrontan, que nos ponen en situación, ¿no? Y ponernos en situaciones, ponernos en el escenario de una cultura singular, que es la cultura latinoamericana. Y yo desde ahí leo la poesía de Mónica, no como una búsqueda de la extrapolación de la experiencia poética europea, sino desde una búsqueda muy nuestra, desde la raíz, pero también desde ese juego con el mestizaje. Por eso ese juego de espacio-tiempo en la poesía de Mónica es inquietante. Por eso no sé si de pronto quieras leer, por ejemplo, el poema de los gatos, que es una reflexión profunda a través de elementos que son comunes, pero también son elementos que están allí como una forma de confrontarnos con nuestra noción, con el pensamiento formal. Yo no sé si quieras leer el poema de los gatos, que parece algo sencillo, algo elemental, pero es algo verdaderamente que nos confronta con la forma de pensamiento aprendida, ¿no? Que es lo que dice un poco Martín, ¿no? Con el libro prestado. No sé si quieras leerlo.
el juego. Lejos también. Este es el juego. Hay un poema que se llama Lejos, que es una forma de extrañamiento. Sí, tienen los dos. Los dos. Sí, los dos. Gatos. En el tejado gato para. En el tejado gato de. En el tejado gato como. La luna ronda con. Los gatos de. Las gatas a. El gato por. La gata lame la luna. Y el gato sí. Gotas de gatos para una noche lunática con. La gata sueño de. El gato solo sin. Amanece y todos los gatos son.